Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Y es que, como ya vieron en el título, la noticia es bomba. El 19 de agosto de 2025 el mundo de las telenovelas turcas, y de la farándula en general, se paralizó con una noticia que nadie, pero nadie, esperaba: la separación, o el anuncio, sí, el anuncio. De Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, la pareja que nos enamoró en Love is in the Air, la pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, pues, al parecer, su historia llegó a su fin. Y como siempre aquí en el canal, vamos a destripar esta noticia, a analizarla a fondo, a ver qué pasó, qué dicen los rumores, qué se sabe, y sobre todo, qué implicaciones tiene esto para sus carreras y para nosotros, sus fans. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, sus refrescos y pónganse cómodos porque hoy vamos a sumergirnos en este culebrón. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen y no se han suscrito todavía, es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores turcos favoritos. Y denle un buen like al vídeo si les gusta lo que ven. Empecemos. Vale, lo primero es lo primero, ¿qué sabemos exactamente? La noticia saltó a los medios el 19 de agosto de 2025. Al principio fueron solo rumores, susurros en foros de fans y comentarios en redes sociales. Pero como suele suceder con este tipo de eventos, la bola de nieve comenzó a rodar rápidamente. Los paparazzi, siempre al acecho, intensificaron su vigilancia sobre Hande y Kerem, tratando de obtener alguna imagen que confirmara las sospechas. Las primeras señales llegaron a través de las redes sociales. Los fans, con su ojo agudo para los detalles, notaron que las publicaciones conjuntas, los mensajes románticos y las fotos juntos se habían detenido abruptamente. La actividad en las cuentas de Instagram de ambos actores, que antes era constante y llena de muestras de cariño, se había vuelto inusualmente silenciosa. Luego la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre las estrellas, comenzó a recoger los rumores. Algunos medios más cautelosos hablaban de crisis y de un posible distanciamiento. Otros, más audaces y sensacionalistas, ya daban por hecho la separación. Finalmente, las agencias de noticias turcas más serias y confiables comenzaron a confirmar la información. La noticia se expandió como la pólvora, llegando a los medios internacionales y generando un revuelo sin precedentes. Las fuentes, que por supuesto siempre permanecen en el anonimato, describían la situación como delicada. Las fuentes cercanas a la pareja, que siempre son misteriosas y un poco ambiguas, hablaban de diferencias irreconciliables y de una ruptura amistosa. La típica. Pero claro, cuando hablamos de Hande y Kerem, la cosa no es tan simple. Era una relación que había cautivado a millones de personas en todo el mundo, y una ruptura así no podía pasar desapercibida. La pareja, como saben, se conoció en el set de Love is in the Air. La química entre ellos fue instantánea, palpable, y los fans no tardaron en empezar a shippearlos. Y no era para menos. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se trataban, era amor puro. La serie, que se convirtió en un fenómeno global, catapultó a ambos actores a la fama internacional. El éxito de Love is in the Air no solo les brindó fama y reconocimiento, sino que también fue el escenario donde nació su amor. La conexión entre ellos, que traspasaba la pantalla, era evidente para todos. Los fans, que habían seguido la evolución de sus personajes en la serie, se emocionaron al ver que su amor ficticio se hacía realidad. Poco a poco los rumores de romance se hicieron más fuertes, alimentados por las fotos de ambos juntos en eventos y las declaraciones ambiguas, pero llenas de cariño, que daban en entrevistas. Finalmente se confirmaron. Y fue un bombazo. La gente se volvió loca de alegría. Ver a sus ídolos de la pantalla juntos en la vida real, era el sueño hecho realidad. La confirmación de su relación fue un hito. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de alegría. Hande y Kerem, conscientes de la expectación que generaban, comenzaron a compartir su amor con el mundo. Publicaron fotos juntos, se dedicaron mensajes románticos y asistieron a eventos públicos como pareja. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos y la inspiración de otros. Y es que la relación de Hande y Kerem fue muy mediática.
Siempre fueron muy abiertos con su amor, compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes tiernos y románticos, asistían a eventos públicos como pareja. Eran la pareja perfecta. Y claro, eso generó mucha expectativa. Todo el mundo quería saberlo todo sobre ellos, sobre sus planes de futuro, sobre una posible boda. Los fans soñaban con verlos casados, formando una familia y envejeciendo juntos. La atención mediática, sin embargo, no siempre fue positiva. La pareja se vio sometida a una intensa presión. Los paparazzi los acechaban constantemente, tratando de capturar cada uno de sus movimientos. Los rumores sobre ellos eran constantes, y cualquier movimiento que hacían era analizado con lupa. Así que, volviendo a la noticia de la separación. ¿Cuáles fueron las posibles causas? Aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones. Y como saben, en el mundo de la farándula, los rumores son como el pan nuestro de cada día. Es imposible saber la verdad absoluta, pero podemos analizar las teorías más extendidas y tratar de entender qué pudo haber pasado. Una de las teorías más extendidas es que la distancia fue un factor importante. Kerem, por su carrera, ha tenido muchos proyectos fuera de Turquía, mientras que Hande ha estado más enfocada en su carrera en su país. La distancia, combinada con las agendas apretadas y la presión mediática, pudo haber desgastado la relación. La dificultad de mantener una relación a distancia, sumada a la falta de tiempo para verse y compartir momentos juntos, pudo haber ido erosionando el vínculo. Otro factor que pudo haber contribuido a la separación es la diferencia en sus ambiciones profesionales. Hande en ese momento estaba en un momento muy importante en su carrera, con proyectos importantes y con mucho foco en su futuro profesional. Y probablemente Kerem, que también estaba en un buen momento, no quería que se frenase el ritmo de ninguno de los dos. Tal vez no estaban en la misma sintonía sobre qué querían para el futuro, sobre el matrimonio, sobre los hijos, o sobre el lugar donde querían vivir. Las prioridades, los planes y los sueños de cada uno pudieron haber tomado direcciones diferentes, haciendo que el camino juntos se volviera más complicado. Además, no podemos olvidar la presión mediática. Hande y Kerem eran una de las parejas más perseguidas por la prensa turca. Los paparazzi los acosaban constantemente, los rumores sobre ellos eran constantes, y cualquier movimiento que hacían era analizado con lupa. Esta presión, sumada a la intensa atención de los fans, pudo haber sido demasiado para ellos. La constante exposición pública, la falta de privacidad y las especulaciones sobre su relación pudieron haber generado estrés y desgaste en la pareja. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones terminan, sin que haya una causa concreta. Simplemente las personas cambian, las prioridades cambian, y el camino se divide. Y aunque duela, es una realidad. A veces el amor, por más fuerte que sea, no es suficiente para mantener una relación a largo plazo. Los sentimientos evolucionan, las necesidades cambian y las personas pueden llegar a un punto en el que ya no se sienten compatibles. ¿Qué implicaciones tuvo esta separación para sus carreras? Pues bien, en el corto plazo, la noticia generó un enorme revuelo. Los medios de comunicación se volcaron a cubrir la noticia, y las redes sociales explotaron con comentarios, teorías y especulaciones. Los fans, por supuesto, estaban divididos. Unos estaban tristes, otros enfadados y otros simplemente decepcionados. La separación fue el tema de conversación principal en Turquía y en muchos países donde la serie Love is in the Air había tenido éxito. En el largo plazo la separación tuvo un impacto más sutil, pero no menos importante. Para Hande la separación se produjo en un momento muy importante en su carrera. Ella ya era una actriz muy reconocida, pero esta ruptura la hizo aún más conocida. Y fue de forma mucho más intensa y global. El público tenía una nueva mirada sobre ella. La separación la humanizó, la acercó a sus fans y generó empatía. Su imagen pública, aunque afectada en un principio, pudo haber salido fortalecida a largo plazo. Por su parte, Kerem, que también es un actor muy popular, ya tenía una carrera consolidada, pero la separación también le dio más protagonismo. Y curiosamente la separación también lo acercó a su público. De repente la gente sentía una mayor conexión con él, lo entendía. La separación, al igual que Hande, lo humanizó y le permitió conectar con sus fans a un nivel más profundo. Su carrera, que ya era exitosa, podría haber visto un impulso,
ya que la gente se interesaría aún más por sus proyectos futuros. En general, la separación de Hande y Kerem fue un evento mediático de gran magnitud. Demostró una vez más el poder de la farándula y la influencia de las redes sociales en el mundo de hoy. Y nos hizo recordar una vez más que las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden llegar a su fin. La noticia sirvió como un recordatorio de que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y envidiable, también tiene sus propios desafíos y complejidades. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues la verdad es que es difícil de predecir. Hande y Kerem son profesionales y seguirán trabajando en sus carreras. Seguramente ambos encontrarán el amor de nuevo y quizás, algún día, nos sorprendan con nuevos proyectos juntos. Sin embargo, es más probable que sigan caminos separados, cada uno enfocado en su carrera y en su vida personal. En el futuro podríamos verlos trabajando en proyectos individuales, cada uno explorando nuevos roles y desafíos profesionales. Sus carreras, impulsadas por su talento y su popularidad, seguirán en ascenso. Los fans, por su parte, seguramente seguirán sus pasos con interés, apoyando sus proyectos y deseando lo mejor para ambos. Lo que sí podemos esperar es que, a pesar de todo, mantengan una relación cordial y respetuosa. Son dos personas inteligentes y maduras y saben que el cariño y el respeto son importantes, sobre todo, cuando hay un pasado en común. Aunque su relación romántica haya terminado, es posible que mantengan una amistad o al menos una relación de respeto mutuo, especialmente en el ámbito profesional. Y ahora, después de este análisis en profundidad, llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado los detalles de la impactante noticia de la separación de Hande y Kerem, explorando las posibles causas, las implicaciones para sus carreras y lo que podemos esperar en el futuro. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante, y que les haya servido para entender mejor esta noticia. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué esperan de sus carreras futuras? Me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden, si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, y a seguir compartiendo contenido sobre sus series y actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima.